La palabra de esta semana, que se va a cumplir en nuestras vidas, la podemos encontrar en el libro de Hechos 4, del 1 al 12. El libro de los Hechos 4, del 1 al 12. Y dice así la palabra del Señor. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de de qué manera este haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia, sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. El título del mensaje de esta semana es El testigo y la persecución. Por gracia de Dios, hemos podido entender que Jesús es el Cristo, porque Él había de venir, morir y resucitar. Por gracia de Dios, todos los que estáis aquí habéis podido entender por qué era necesario que Cristo viniera a morir por mí. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Por eso, vosotros, quien habéis recibido el Evangelio, sois discípulos. Discípulos que por gracia habéis entendido el Evangelio. Esto no viene de vosotros, sino que es un regalo que Dios os ha dado, porque Él os ha escogido para ser esos discípulos. Dios, quien escoge a una minoría para salvar a a la mayoría, hoy os ha llamado y os ha reunido en este lugar como esos discípulos que más allá de la salvación han entendido que Jesús es el Cristo y que han entendido que han sido llamados para la evangelización del mundo, que es el deseo de Dios. Más allá de ser discípulos, Dios quiere que os levantéis como testigos. Hoy, Pedro, que hace esta confesión delante de muchos sacerdotes, delante de muchos religiosos, delante de los gobernantes, más allá de ser discípulo de Jesús, hace esta confesión desde la posición de ser testigo. Estoy seguro que a través de toda dificultad, situación por la que estéis pasando, Dios en el día de hoy, a través de toda persecución, os estará guiando para que, llegado el día y el momento, llegado el horario, podáis estar firmes en vuestros campos, delante de vuestras naciones, delante de otros religiosos, delante de una congregación, confesando realmente que Jesús es el Cristo. Como testigo, no como una persona que simplemente lo conoce. El testigo es aquel que lo ha oído, que lo ha visto, el que lo habla. Os bendigo para que venga esta respuesta a vuestras vidas. Sois discípulos salvos, hijos de Dios, pero Dios, más allá de ser discípulos, quiere usaros como testigos. Cuando dificultades vienen,
es cuando realmente empiezas a conocer a una persona. Cuando me enfrento a situaciones, dificultades inesperadas, ahí es donde realmente de mi corazón sale la fe. Ahí es donde realmente puedo confirmar hasta qué punto el Evangelio ha sido grabado, enraizado y se ha vuelto mi naturaleza. Cuando todo va bien, parece que todos creen muy bien, pero en el momento de la dificultad, de la crisis, en el momento que viene la situación o el problema, ahí es cuando se ve realmente a la persona. ¿Hasta qué punto ha entrado el Evangelio en la vida de esta persona? La iglesia primitiva, en esta época después de la ascensión de Jesús, recibió gran persecución. Hoy, Pedro estaba en medio de un concilio, un juicio, donde se les acusaban porque habían hecho un milagro donde una persona enferma había sido sanada en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien los judíos habían crucificado. Estaba realmente en peligro y sabía que este concilio podía tener graves consecuencias para ellos, para él personalmente. Podía haber dicho, no, puse las manos, oré y se sanó. Alabado sea nuestro Dios. Podía haber omitido el nombre de Jesús de Nazaret, pero él, como testigo del Evangelio, aun entendiendo que podían recibir persecución, en ese momento confesó que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, este cojo fue sanado. No solo eso, sino que además Dios no nos ha dado otro nombre bajo los cielos, a través del cual podemos ser salvos, solo el nombre de Jesucristo de Nazaret. Si por confesar mi fe resulta que voy a morir, ¿tú seguirías creyendo? Si resulta que porque digo que creo en Jesús me va a venir dificultades, ¿seguiríamos creyendo? Si resulta que por ir a la iglesia, por hoy estar aquí reunido, por en mi día a día tener una fe y vivir junto con Cristo, disfrutando de que Dios está conmigo, incluso confesándolo y compartiendo a los demás, si resulta que por esto me va a venir dificultad, ¿yo seguiría creyendo? Hay muchos hermanos que hoy estáis aquí que también estáis en Corea, los que habéis viajado a Corea, la gran cantidad de creyentes, de cristianos que hay en Corea del Sur. ¿Habrá el mismo número de cristianos que hoy hay en Corea si fuéramos perseguidos igual que la iglesia primitiva? Desde mi punto de vista, hay muchas personas que realmente han perdido el enfoque importante. Dios por eso quiere que por adelantado os levantéis más allá de ser discípulos, testigos vivos de este Evangelio. Hay muchas personas que dicen, yo por el Evangelio doy mi vida. Dicen que viven creyendo y su fe, incluso toman la fe de que creen en Jesús como excusa. ¿Para qué? Para ayudarse a sí mismo, para vivir acorde al yo, lo mío, mi éxito. Viven creyendo en Jesús, confesando que Jesús es el Cristo, que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, que Él es el que tiene toda autoridad, y creen en Jesús confesando que Él es la respuesta a su vida, esperando un beneficio en lo material, en lo físico, en mi posición, esperando algo a cambio, porque creo en Jesús, esperando que me vaya a ir bien en el mundo simplemente. Y si no me va bien, resulta que no funciona. A ver si es que el Evangelio no era el Evangelio. Toman como excusa el creer en Dios, en creer en el Evangelio, pero solo viven una vida de fe para satisfacer su yo, lo mío, mi éxito. Para eso creen en Dios, por eso oran, por eso van incluso al culto. ¿Para qué? A ver si hoy voy al culto y Dios obra el milagro y me sana. A ver si Dios obra el milagro y cambia mi economía. A ver si hoy en el culto obra el milagro y cambia mi situación. Esa se vuelve su razón
de hacer la vida de fe. No digo que Dios no lo pueda hacer, por supuesto. Lo hizo, lo ha hecho y lo seguirá haciendo Dios, porque Dios obra así también. Pero se ha vuelto la razón de por qué hacer la vida de fe. Se ha vuelto el título de oración del creyente, la razón por la que ir a la iglesia. ¿Por qué estoy diciendo esto en la introducción? A lo largo de la semana hablo con vosotros. ¿Qué os quiero decir en esta introducción? Que Dios conoce todas las cosas. Dios te conoce incluso mejor que tú a ti mismo. Dios conoce lo que hay en tu corazón y sobre todo, como quiere que te levantes como ese testigo, Dios permite ciertas situaciones, dificultades, situaciones que sea quien sea la persona, cualquiera que lo vea, son realmente problemas, dificultades que me hacen sufrir, pero más allá, para que puedas ser ese testigo, Dios que conoce todas las cosas, lo que quiere realmente es cambiar tu fundamento. De verdad, Eduardo, Yolanda, Dios está cambiando vuestro fundamento. Estáis en el horario donde Dios está cambiando la base, el fundamento en vosotros. Por eso todos los creyentes que estáis aquí, cuando doy culto, de verdad creo que Dios obra en medio del culto. Hacíamos forum antes de empezar el culto, algo muy importante. ¿De qué me sirve tener un local donde viene mucha gente, donde reúno a mucha gente, pero no entienden esta corriente del Evangelio? Por eso Dios, antes que cualquier otra respuesta, me permite conectarme con los discípulos de todo el mundo para que ya realmente puedan llegar a entender esta corriente del Evangelio y aquellos que tengan la razón de por qué reunirse en este lugar, vengan a reunirse. ¿De verdad crees que Dios obra en el culto? ¿De verdad crees que es Dios el que me da la palabra y no es Toñín a través del culto? Entonces comenzarán las respuestas en tu vida. Aunque es difícil, espera. No es un problema, sino que Dios te está guiando al horario donde está cambiando tu fundamento. Vea, sea quien sea, lo vea quien lo vea. ¿Qué parece? Que es absolutamente imposible para mí, que no me funciona, que por mí mismo no puedo, que no tengo poder. Dentro de eso que parece absolutamente imposible para ti, la situación que tú no puedes cambiar para nada, eso que parece absolutamente imposible para ti, dentro de esa situación, has de ver el qué, el plan de Dios absoluto. Es imposible que nos podamos levantar para cambiar la corriente espiritual del habla hispana. Es imposible que realmente podamos ir y hacer discípulos a todas las naciones. Es absolutamente imposible para un joven español nacido en una familia española que acabe en Corea del Sur en esta corriente del Evangelio. Es absolutamente imposible mi encuentro con el pastor Isaac, con el pastor Amílcar. ¿Dónde voy? ¿Cómo voy? ¿A través de qué? ¿De quién? ¿Cómo me he podido encontrar con estos discípulos? ¿Cómo nosotros, siendo equipo, nos podamos levantar para cambiar la corriente espiritual de cada uno de nuestros países, iglesias, nuestros campos? Es algo absolutamente imposible, pero que al ver el plan absoluto de Dios, es Dios el que lo hace absolutamente posible. Dentro de lo imposible, has de ver el plan absoluto de Dios. Al descubrir esto, entrarás en lo absolutamente posible de Dios. En el momento que empiezo a creerlo, empieza la obra. Por eso, cuando damos culto, vuestro día a día, tenéis que abrir vuestros ojos espirituales para entender lo físico y lo espiritual al mismo tiempo. El libro de Apocalipsis nos habla muy bien, nos explica muy bien el mundo espiritual. Parece que es un libro un poco difícil de entender, pero que lo iremos viendo poco a poco. No es tan difícil.
¿Qué tienes que entender? Lo que ocurre en el mundo espiritual cuando algo está ocurriendo en el mundo físico. Ahí aparece como en Apocalipsis 12 la serpiente está esperando devorar a Jesús nada más nacer. ¿Qué estaba ocurriendo en la época en la que Jesús nació? El rey decreta que todos los niños sean asesinados para matar a Jesús. No ocurre porque sí. ¿Es el rey quien está obrando? ¿Es la situación física? ¿Es esta persona que es mala que me trae dificultad? No seas engañado en esa situación. Hay un mundo espiritual, una realidad espiritual paralela donde están ocurriendo cosas. Con esa fe y al entender ese mundo espiritual, hoy, reunidos delante de Dios, dándole culto a Dios, donde otros muchos están ocupados bajo la corriente del Nefilín, yo hoy soy la persona que me aferro al pacto. Así como me aferro al pacto, estoy entrando dentro del horario donde aquello que no puede cambiar de ninguna forma, pero que está en mí, Dios, a través del pacto que es Cristo, está restaurando mi fundamento esencial, la base en mí, a través de la cual puedo entrar en lo absolutamente posible de Dios. Es el horario donde los discípulos de habla hispana han de levantarse, más allá de ser discípulos, como testigos de este Evangelio. Es el horario donde nuestra iglesia ha de levantarse como la reunión de los testigos de habla hispana que van a predicar este Evangelio a las 237 naciones. Si no, no funcionará. Dios quiere levantarte como testigo. Por eso, primeramente, ¿cómo te guía? Te guía a través de un itinerario, que es un proceso para que en lo personal puedas experimentar el Evangelio. Puede que estés en dificultades. Puede que por tu situación, tu realidad, tu enfermedad, hoy estés sufriendo. Dios primero quiere que tú te levantes y que te levantes correctamente. Entonces otros podrán levantarse. Por eso, de forma personal, es Dios primeramente el que te hace experimentar el Evangelio. De verdad yo creo que Dios lo ha preparado todo para tu vida. La enfermedad, dónde viviré, qué voy a hacer, cómo voy a ganar dinero, qué va a ser de mi hija, qué va a ser de mi hijo, es algo que Dios ha preparado ya. Si puedes cambiar tu estado espiritual, verás que es suficiente. ¿Cuál es mi problema? Dios continuamente nos da el Evangelio. El problema es que el hombre siempre cae en incredulidad. Por eso lo que viene a su vida son desastres. Pero Dios, que no abandona a su pueblo, de entre una minoría siempre levanta al remanente, a través del cual restaura el pacto. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Estaba junto con Dios. O sea, el hombre estaba junto con Dios, Dios estaba junto con el hombre y lo bendijo para gobernar, sojuzgar la tierra, pero sin aferrarse al pacto, nuevamente cayó en incredulidad, quiso llegar a ser como Dios. Eso le hizo que el desastre venga a su vida, trayéndole dolor, sufrimiento, miedos, ira, odio, asesinatos. Todo comenzó desde que el hombre quedó separado de Dios al perder el Evangelio. Pero Dios no abandonó al hombre, sino que nuevamente a Adán le levantó como ese remanente para restaurar nuevamente el Evangelio, dándole el nuevo pacto, la simiente de la mujer, Cristo, quien vendrá a pisar la cabeza a la serpiente, a través del cual el Evangelio fue restaurado nuevamente en la vida del hombre, la simiente de la mujer. Pero que otra vez pasaron el tiempo y el hombre cayó en incredulidad, llegando la obra del Nefilim en Génesis 6. Pero que de entre una minoría, Dios llamó a Noé
como ese remanente para restaurar nuevamente el Evangelio. Construye un arca para que todo aquel que en él entrara no se pierda, viva, para que entres tú y tu familia y seáis salvos. Ese arca que representa a Cristo. Pero nuevamente el hombre perdió el pacto y cayó en incredulidad. Empezaron a levantar ídolos, a hacer idolatría. El Evangelio se volvió religión. Llegó el momento hasta donde ya adoraban a otras cosas como si fueran Dios. Por eso vino el cautiverio. Por eso se levantó la torre de Babel, a través del cual el desastre apareció y el ser humano fue confundido en lenguas. Pero Dios, que ama al hombre, no abandonó a su pueblo, sino que levantó a un remanente, Abraham, para que a través de su vida el Evangelio nuevamente sea restaurado. Sal de tu casa y tu parentela, abandona toda idolatría y ve a la tierra que yo te mandare. Dios continuamente nos da el Evangelio. Ahora, ¿qué es lo importante? En mi vida, ¿estoy bajo una corriente donde se está perdiendo el Evangelio? ¿O estoy en una corriente donde el Evangelio está siendo restaurado? La semana que viene lo veremos. Aquel que está bajo la corriente y aquel que está bajo la corriente de destrucción. Dios primero quiere que tú te puedas levantar, porque entonces otros podrán levantarse. Para ello, primeramente, en lo personal, Dios te va a mostrar qué es el Evangelio. Quiere que el Evangelio sea respuesta, para que no seas un discípulo que conoce el Evangelio porque lo ha leído y lo ha oído, sino que puedas ser como Pedro y Juan, donde delante del concilio hoy pueda confesar que Jesús es el Cristo. Si puedo cambiar mi estado espiritual, te darás cuenta que es suficiente, que tendré el estado espiritual a través del cual puedo realmente creer en medio de la dificultad. Si lo haces, podrás empezar a ver el estado espiritual de otros y empezarás a ver cómo ayudarles. Dios primero me hizo conocer el Evangelio y me dio vida al recibirlo. ¿Por qué el creyente sufre? ¿Por qué el creyente tiene que recibir persecución? ¿Por qué nosotros que estamos en la verdad, en la fe de que Jesús es el Cristo, a veces sufrimos o nos vienen dificultades? Para entender esto, tienes que ver lo físico y lo espiritual al mismo tiempo. En el año 80 después de Cristo, el emperador de Roma persiguió la iglesia. Y en este tiempo, un poco después, fue escrito el libro del Apocalipsis. Los cristianos se preguntaban, incluso los romanos, pasó el tiempo y se preguntaban, por qué morían los cristianos de esa forma? ¿Por qué eran asesinados en el Coliseum romano como fueron asesinados? ¿Por qué matamos a tantos cristianos? ¿Por qué el cristiano murió de esa forma o tuvo que morir de esa forma? Hay una razón. En el año 79, del 79 al 81, voy a hablar un poco de historia, del 79 al 81 después de Cristo, el emperador de Roma era el emperador Tito y él inauguró el Coliseum romano. Después de él, a partir del 81, le sucedió otro emperador, que era el hermano de Tito, fue el sucesor, que se llamaba Domiciano. Este emperador, Domiciano, que su hermano había inaugurado el Coliseum y él fue el que continuó, o sea, después de 3 años, el hermano dejó su puesto y empezó él. O sea, el Coliseum estaba recientemente inaugurado. Él mismo se consideró Dios. En Roma había una cultura tan quebrantada que cualquier César que dejaba de ser César o que fallecía, se volvía un semidios, un dios. Y este Domiciano, antes de morir, ¿qué le dijo a los romanos? La verdad que hay algo que no os he dicho.
yo soy un Dios. Y los romanos le adoraban. Él era el César, el emperador. Pero había unos que no les adoraban. ¿Quién? Los cristianos, que no se inclinaban delante de él. Con agarrarse a él y decir, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, no ibas a morir. Pero los cristianos delante de Dios no podían hacer eso. Por eso eran asesinados en los coliseos. O los leones los hacían pelear entre ellos. ¿Quién obró detrás de esta persecución? ¿Era el emperador Domiciano? ¿Eran los soldados romanos? No, era Satanás. Hoy, de la misma forma, en lo personal, tienes que ver en lo paralelo tu vida física, situación en la que estás, en tu estado espiritual, con el mundo espiritual. Si no eres capaz de ver esto, continuamente eres engañado por la realidad, por lo físico, por lo material, por lo que se ve. Si no eres capaz de entender esto, el que tenga dinero, el que me vaya bien, el que tenga salud es bendición y el perder todo eso es maldición. Pero eso no es el Evangelio. Después de entender el Evangelio, Dios me hizo entender la iglesia, la corriente en la que había de permanecer. Lo hablaré más adelante. He tenido una reunión con el pastor Río donde le he explicado mis razones de por qué he dimitido en la Universidad Remanente. Y una de ellas es por esta corriente. Lo he dicho en el foro que hemos tenido antes del culto y también en la introducción. ¿De qué me sirve tener una reunión o un local donde se llena de gente que no conoce este evangelio o la reunión o la corriente? Antes que eso, Dios, ¿qué quiere? Que esté levantando a los discípulos que realmente tienen la razón de por qué me tengo que reunir aquí, que entienden el mundo espiritual y la corriente del evangelio. ¿Qué nos ha dicho el pastor Río esta semana? Superando el evangelio puro. Habéis de ser las personas de solo evangelio. Más allá de solo evangelio, habéis de ser las personas de únicamente solo el evangelio. Dios me hizo entender qué es la iglesia y la corriente en la que he de estar. Desde pequeñito yo iba a la iglesia, pero ¿por qué la reunión de la iglesia era importante? Yo no lo sabía. ¿Por qué nos teníamos que reunir? Sinceramente, si es para tu bienestar, para tu comodidad, no te hace falta iglesia. Cree en Jesús, recibe la salvación y vive tu vida. Como muchos piensan, no necesito una iglesia si yo, delante de Dios, tengo mi tiempo personal. Si yo puedo vivir, yo oro todos los días, yo leo la palabra todos los días, yo no necesito un pastor o una iglesia donde congregarme. Si es por tu yo, si es por tu comodidad, claro que no hace falta. Pero al ver realmente el problema espiritual, entiendes el por qué la reunión de la iglesia, qué es la iglesia y la corriente en la que ha de estar la iglesia. Si viene un nuevo creyente a nuestra reunión, ¿qué iglesia somos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Quién es Toñín y por qué nos reunimos con él? Habéis de ser capaces de poder explicar esto a una persona. En otras palabras, ¿por qué hoy estáis aquí escuchando un mensaje del domingo? No puedo escuchar un mensaje cualquiera. No puedo leer un versículo, un capítulo de la Biblia cualquiera y ya está. ¿Por qué yo tengo que escuchar y dar culto el domingo y escuchar un mensaje el domingo? El mensaje del domingo ha de conectar con la vida del creyente. Entonces, todo se vuelve bendición. A mí es lo único que me preocupa. ¿De verdad este mensaje del domingo está conectando con tu vida? He de entender esto. Entonces podré ver el problema que hay en el campo, entender el campo y ver el cumplimiento del Evangelio, de la palabra en el campo. La palabra ha de cumplirse en mi vida, en el campo.
Si esto no me funciona, los creyentes perdéis las fuerzas. Pero si veo que la palabra de verdad me habla de mi campo, la palabra se está cumpliendo en mi vida, la palabra está cambiando mi pensamiento, mi corazón, y sobre todo que veo cómo está obrando en el lugar donde yo estoy, recibiréis fuerzas. Si podemos ver cómo se levanta el cumplimiento de la palabra en mi campo, a través de mí se levantará el fórum del cumplimiento de la palabra entre los creyentes. Cuando nos reunimos después del culto, antes del culto, ¿qué fórum se está levantando entre vosotros? El fórum del cumplimiento de la palabra. Que la palabra se está cumpliendo. Esto ha de tomar lugar en tu vida sí o sí. Ser testigos del mensaje del púlpito. Más allá de discípulos que tienen la conclusión en el Evangelio. Ser testigos del cumplimiento de la palabra en cada uno de vuestros campos. Por eso, varias veces a la semana, a lo largo de toda la semana, varias veces, tenéis que pensar, ¿cuál era el mensaje del púlpito? ¿Cómo se está cumpliendo hoy en mi vida? ¿Estoy dentro o entrando dentro del mensaje? ¿De verdad estoy viendo que justo la palabra se está aplicando y cumpliendo en mi día a día? ¿Qué me ha dicho la palabra esta semana? ¿Se está cumpliendo en mí? ¿Lo estoy viendo como evidencia en mi campo? Varias veces a la semana tenéis que pensar de esta forma. Al menos, ¿cuál era el título? ¿Cuál era el punto esencial que Dios me ha hablado a través del mensaje? ¿Se está cumpliendo en mí o no? Y cuando nos reunimos de nuevo, ser testigos de ese cumplimiento del mensaje del púlpito y hacer ese tipo de foro. Entonces nuestra reunión se vuelve la reunión donde yo recibo fuerza. Nuestra reunión se vuelve la reunión donde yo recibo todas las respuestas para mi vida. Nuestra reunión se vuelve la reunión de la iglesia que está en la corriente, que realmente Dios desea, que salva el campo. Donde el domingo yo recibo el mensaje, la palabra, que al regresar a mis campos, en cada una de las naciones donde estáis vosotros, se cumple y está cambiando la realidad espiritual de sus creyentes, de las personas con las que me encuentro, en mi puesto de trabajo, en mi familia, en mi región. Los 5 básicos. Si esto está llegando de forma personal a mi vida, algo que tiene todo el mundo son encuentros en su día a día. El encuentro que Dios te da, al cambiar tu estado espiritual, el encuentro que Dios te da se vuelve un encuentro diferente. Tu casa se vuelve la casa de misión. En tu puesto de trabajo se levanta la obra del evangelismo. A través de tu especialidad, el es, se usa tu especialidad para influenciar al campo con el evangelio. A través de tu especialidad, en tu puesto de trabajo, Dios levanta también una economía de la luz. Y en el lugar donde estoy, yo me levanto como esa torre que está bajo el itinerario que hace que aparezcan las señales que hacen que el campo, la región, sea conquistada, la iglesia regional. Tenéis que experimentar esto al menos una vez. Entonces os volveréis las personas capaces de poder compartir a la persona que Dios pone en vuestras vidas la misión que ha de tener. La misión de forma personal, la misión como iglesia y la misión en su campo. En unas semanas, Ángels viene a entrenar a Corea del Sur. Va a estar un tiempo aquí donde ha determinado que va a venir a entrenar, donde será un tiempo especial. Durante ese tiempo de entrenamiento yo ya estoy orando, ya tengo a personas orando por ese tiempo donde ella va a estar aquí, para que pueda realmente encontrar esa misión en lo personal, en la iglesia, en nuestra reunión como iglesia y también en su campo. Tiene que recibir esta respuesta y llevársela a España. ¿Por qué? Porque Dios quiere que más allá de ser discípulo, que se levante en su campo, en su lugar, en su nación, como testigo. Entonces, ¿qué queda? La continuidad. ¿La continuidad qué es? El sistema. El sistema para la continuidad. ¿Qué es el sistema? No son instalaciones.
no es un currículum, es un discípulo, es la persona en sí. Por eso Dios, hacia las 287 naciones y 5.000 tribus, ¿qué está haciendo finalmente? Levantar torres, que no se tambalean, torres que saben caminar el itinerario para que se levanten las señales que cambian sus campos. Ese es el sistema para la continuidad. Conclusión del mensaje de hoy. Vemos a Pedro y a Juan, donde ellos estaban hablando al pueblo, pero vinieron los sacerdotes y los jefes de la guardia del templo y los saduceos y los metieron en la cárcel a causa de que estaban anunciando a través de Jesús la resurrección de entre los muertos. Pero ¿qué ocurre? Que muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5.000. Se había levantado un gran arrepentimiento. Oyeron la resurrección de Jesús y muchos con gran arrepentimiento creyeron. ¿Por qué? Se habían dado cuenta. Uy, ¿y si realmente hemos matado a Dios? ¿Realmente hemos crucificado a Dios? Por eso rápidamente en sus corazones lo que se levantaba era ese arrepentimiento que los llevaba a creer. Pedro y Juan estaban siendo enjuiciados. ¿Por qué? Porque una persona enferma había recibido el beneficio de la sanidad en el nombre de Jesucristo. Justo es el capítulo anterior donde el cojo que está sentado en la puerta de la iglesia de la Hermosa es levantado al oír que no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ese cojo saltando, gritando, alabando a Dios, entró al templo a darle culto a él. Todo el mundo que le conocía se sorprendió cómo ha podido ser sano este cojo que era cojo de nacimiento, que es el cojo que ha crecido en la puerta de la iglesia. ¿Cómo que este está bien? ¿Qué ha pasado? Juan y Pedro, ¿qué habéis hecho? ¿Cómo le habéis sanado? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, que es el nombre que se nos ha dado para que recibamos la salvación, a través del cual, el único nombre por el cual podemos recibir la salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pedro y Juan en esa época se levantaron con el mensaje que podía salvar la época, como testigos del cumplimiento del mensaje que cambia la época. Y recibieron persecución. En esta época he de tener el mensaje, al igual que Pedro y Juan, para levantarnos como testigos, modelos del movimiento evangelismo bíblico. Esta semana, el martes, he tenido una entrevista con el pastor Riu, donde le he explicado mis razones de por qué dejaba la Universidad de Remanente. Le he dado las gracias y le he explicado que ha sido un tiempo muy bueno para mí, porque durante 3 años, donde he servido a la universidad, me ha servido para ver el campo hispano de Latinoamérica, el campo hispano que hay en Estados Unidos, el campo hispano en España también. Y durante esos 3 años, mientras yo he estado escuchando los mensajes bajo la corriente del Evangelio y a la vez confirmando esos mensajes en el campo, le he dado las gracias porque me ha servido para poder llegar a entender que en qué tipo de persona he de convertirme para este movimiento de evangelismo. Dentro del movimiento de evangelismo que en esta época Dios está levantando a través del mensaje como Pedro y Juan predicaron, ¿en qué tipo de persona he de convertirme? Yo he podido descubrir esto al ver el mensaje y el campo en el cual Dios me ha llamado, porque me ha hecho nacer español, no coreano.
Ahí hay un plan absoluto. Y gracias a esos 3 años he podido entender en qué tipo de persona yo he de convertirme para poder cambiar el estado espiritual del creyente hispano y cambiar la corriente espiritual de las iglesias de habla hispana. ¿En qué tipo de pastor evangelista he de convertirme para cambiar el estado espiritual del creyente y realmente levantarme como alguien que pueda ayudar a las iglesias de habla hispana? Storrio enseguida lo ha entendido. No me ha hecho falta muchas palabras para que entendiera a qué me estaba refiriendo. Me di, enseguida me ha dicho, lo entiendo perfectamente, Toñín. Ahora, solo recuerda 3 cosas. Y me ha dado una misión. La primera, el tiempo que has estado en el RU, en la Universidad de Remanentes, ha sido algo muy bueno, donde has hecho algo que tiene mucho valor. Gracias por ello, por ese servicio, pero que también te ha servido para encontrar esa misión de Dios. Número 2, viendo el campo completo de habla hispana, recibe la guía junto al pastor Cho, que es donde voy a estar ahora, que es algo muy bueno para mí, me ha dicho. Pero estando en su iglesia, esperando el horario de Dios, viendo el campo completo, recibe la guía. ¿Para qué? Número 3, para que me pueda levantar por mí mismo, sin depender de nadie, para influenciar al campo hispano, junto con los discípulos de habla hispana, siendo ese equipo de evangelismo, a través del cual por nosotros mismos nos podamos levantar, de tal forma que podamos ayudar, no ser ayudados, sino ayudar a Darapani y a las iglesias del mundo. Por eso, Toñín, estás en una iglesia, pero no estés en una iglesia. No te quedes atrapado ni atado a una iglesia. Tú eres una persona que Dios, desde bien jovencito, te ha llamado y te ha estado entrenando 16 años. Esto es porque Dios tiene un gran plan para con tu vida y para el movimiento de evangelismo a través del cual Dios te va a usar. Por eso no te quedes atrapado, sino que esperando el horario y mirando el campo completo de todo el habla hispana, levántate hasta el punto de que por vosotros mismos, encontrando a los discípulos que Dios ha preparado, levántate hasta el punto que podamos influenciar a las iglesias del mundo y podamos realmente influenciar y ayudar a Darapán y al movimiento que Dios está haciendo. ¿Por qué? Es una persona sabia y sabe que hasta cierto punto el apoyo es bueno, pero que llegado a cierto punto uno tiene que tomar una conclusión donde se da cuenta que el apoyo no siempre es bueno. Aquí está Amílcar también. Está a 20 minutos del lugar de donde yo estoy. Y cojo el coche en 20 minutos y estoy con él. Pero no puede estar aquí, ni puede estar conmigo en el campo, ni puede estar en el lugar que él quiere estar. Está en un buen lugar recibiendo buen entrenamiento, pero su corazón está dividido porque siente de Dios que tiene que estar bajo un entrenamiento o en un lugar donde no puede estar por su condición. A eso se refería el pastor Ryu conmigo. Entonces, llegará ese horario para nosotros. ¿Qué es lo importante? Viendo el futuro, no perder el hoy. Sabiendo la dirección en la que tengo que ir, hoy. ¿Cómo obra Satanás en tu vida? Sabiendo quién tú eres, róbalo hoy. Sabiendo por qué Dios te ha llamado, no te permite tener victoria en el día de hoy. Tienes que romper eso. ¿Cómo? Aferrándome al pacto, recordando el pacto,
volviendo al Evangelio, levantándome como ese testigo, confirmando el Evangelio en mí, confirmando a lo largo de la semana, ¿estoy dentro del mensaje del púlpito o no? ¿Este mensaje se está cumpliendo en mi vida o no? Siempre que Dios está con nosotros, Dios lo ha preparado todo, es el horario de Dios, siempre ese es nuestro foro. Entonces, ¿para qué Dios te ha dado una palabra esta semana? Esta palabra, ¿cómo se está cumpliendo en mi vida? ¿Realmente ha llegado lo personal de tal forma que me está haciendo caminar en la corriente? Yo lo he visto en muchos discípulos que llevan conmigo un tiempo. En Damaris, en Luis, en Eduardo, en Yolanda, donde a través de los tiempos de escuchar la palabra y los entrenamientos, que ha ido obrando Dios, cambiando mi corriente espiritual en lo personal, cambiando mi estado espiritual que me ha hecho estar o llegar a la corriente espiritual, a la corriente en la que yo he de estar, a la corriente en la que nuestra iglesia ha de estar. Eso es lo que da significado a nuestra reunión. Hoy, Pedro y Juan estaban en otra corriente. Estaban en la corriente de más allá de realmente conocer las escrituras o tener ese conocimiento, estaban en la corriente de ser testigos del cumplimiento de la palabra. Por eso Dios me ha dado ese título de oración, modelo. Dios, permíteme en el campo levantarme como modelo del movimiento de evangelismo bíblico en toda el habla hispana. Que este evangelio que es bendito, que es vivo, que realmente ha cambiado mi vida y puede cambiar mi nación y las personas con las que me encuentro, que me pueda levantar como modelo en el campo para mostrarlo a todos los pastores, discípulos que detrás mía, remanentes que detrás mía, vienen y se levantan con el evangelio. Más allá del sistema que puede ser la universidad de remanentes para formar pastores y líderes, permíteme ser ese modelo que puede mostrar el movimiento evangelismo bíblico que ha de levantarse en el campo y recibir las mismas respuestas que el libro de los Hechos. Modelo. Preparar un sistema donde puedo formar eso sin que aparezcan esos testigos no sirve para nada. Por eso, antes que la universidad, Señor, que en el campo pueda estar firme como testigo, que se lo pueda mostrar al pastor Isaac, que junto con el pastor Isaac podamos recibir esas respuestas del libro de los Hechos en Panamá, que junto con el pastor Amílcar Félix, otros discípulos, podamos recibir la respuesta del libro de los Hechos en México, con los pastores de Venezuela, en Venezuela, juntos en todo el mundo, las 267 naciones y 5.000 tribus. Si no es por esto, 16 años de entrenamiento para mí no tendrían nada de sentido. Por eso Dios, desde los 19 años, me ha traído aquí. Me ha preparado aquí. Se lo he dicho al pastor Río. Si con estas condiciones que son muy buenas, viendo las condiciones, decido irme a Estados Unidos, iré a una buena posición, con buenas condiciones, pero perdería todo significado los 16 años de entrenamiento que llevo en Corea del Sur. Ha hecho así, como él hace. De Toñín, ¿qué es la Universidad de Remanentes? ¿Qué es lo que la Universidad de Remanentes tiene que hacer? ¿En qué corriente ha de estar? Es algo que nuevamente tienen que pensar incluso desde la Universidad de Remanentes. Por esa corriente es que tú has sufrido durante 3 años. Digo, anda, si sabía lo que yo estaba sufriendo. Yo pensaba que no sabía nada. Y sabía todo. ¿Se ha dado cuenta? A mí me ha servido para descubrir qué tipo de evangelista he de convertirme.
No es que esto es correcto o incorrecto, lo otro es correcto o incorrecto, sino que a mí me ha servido para descubrir qué es lo que Dios quiere de mí. Entonces no podía tomar otra elección. Sin preguntarle al pastor Río, se lo he dicho, digo, sin preguntarte, he decidido dimitir, porque así de claro lo he tenido delante de Dios. En otras palabras, ni aunque tú me digas que continúe, voy a continuar, le estaba diciendo. ¿Por qué? Porque Dios me lo ha dicho así. Me lo ha mostrado muy claro. El continuar era ignorar a Dios para mí. Entonces, ¿para qué he estado desde los 19 años aquí? No tiene sentido. Abandonando muchas cosas, desechando muchas cosas que tienen valor en el mundo, he decidido tomar esta decisión para dirigirme hacia el campo y levantar el sistema, levantar las torres que puedan caminar el itinerario para que se levanten las señales que cambien cada uno de los campos y naciones de habla hispana. Juntos con los discípulos que serán testigos o que son testigos de todo el mundo que Dios vaya poniendo en mi camino, formaré ese equipo de evangelismo para que esta corriente que está en el libro de los Hechos, que está en la Biblia, se levante a través de nuestras vidas y podamos estar llegando hasta lo último de la tierra. Estaré orando y desde el lugar más humilde en el campo, con cada uno de los discípulos que me encuentre, las personas que Dios vaya dando en mi encuentro, estaré orando para cambiar sus estados espirituales hasta el punto de que se puedan levantar para ir y hacer discípulos a todas las naciones. Os bendigo para que juntos como iglesia nos levantemos como la iglesia que es testigo, incluso en medio de la persecución. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias porque más allá de darnos a Cristo, nos has llamado como los discípulos para la evangelización del mundo. Señor, hay muchos obreros y discípulos que en Corea están recibiendo un entrenamiento muy importante. Bendícelos, Señor, para que no sea un conocimiento, que no sea simplemente un estudio, sino que tu palabra, que es viva y eficaz, esté obrando en sus vidas, cambiando lo grabado, la raíz y la naturaleza en cada uno de ellos, de tal forma que al regresar a sus países se puedan levantar como aquellos que comparten la misión en lo personal a la iglesia y en el campo, que se puedan levantar como esos testigos, Señor, para que este evangelio bendito sea predicado a todas las naciones. Bendícenos, Señor, para que en el habla hispana podamos tener un nuevo comienzo, que podamos formar ese equipo de evangelismo que realmente, al tener la conclusión en Cristo, nos hace ir y hacer discípulos a todas las naciones. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.